Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrao más menos amos los misterios y secretos mejor guardados de sus celebridades preferidas. QU Copyright, gusto tenerlos a QU de nuevo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores turcos más codiciados, carismáticos y, seamos sinceros, guapúsimos. Hablamos de Can Yaman. Ya saben que Can Yaman no solo es famoso por sus papeles en las telenovelas que nos roban el sueu más menos, sino también copyright por su personalidad arrolladora y su vida que para muchos es todo un enigma. Ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Turquía hasta Italia, Spau más menos hay por supuesto Latinoamu copyright rica. Y hoy, precisamente hoy, vamos a desvelar una faceta de Can que tal vez no conozcan, una faceta que según con diéresis copyright ele mismo, transformu superíndice 3 su vida por completo. Estamos hablando de una revelación superíndice 3 n bomba, una confesión inesperada que nos dejaru, a todos boquiabiertos. ¿Por qué Q copyright n diruan ustedes que ha sido esa persona o circunstancia que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright, ese en la vida de Can Yaman? ¿Un mentor en la actuación superíndice 3n? ¿Un director visionario? ¿Un encuentro fortuito? Pues prepúrense porque la respuesta los va a sorprender. Antes de que nos lancemos de lleno a esta primicia, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si son nuevos por AQU, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, a dejarnos sus comentarios. Queremos saber QU Copyright opinan, QU Copyright les gustará ver en el futuro y sobre todo queremos sentir su energía. Así que no se olviden de suscribirse y formar parte de esta gran familia. Y si ya son parte de la familia, pues muchísimas gracias por estar a QU, por su fidelidad y por hacer de este canal un lugar tan especial. Los queremos un montu superíndice 3n. Ahora después copyright S de esta breve introducción superíndice 3n vamos al grano. La pregunta que nos quema a todos es, ¿Q copyright N o Q copyright transformu superíndice 3 la vida de Can Yaman? Para entender la magnitud de esta revelación superíndice 3n, tenemos que echar un vistazo a los primeros aún más menos os de Can. Contrario a lo que muchos podrán pensar, la vida de Can no siempre estuvo rodeada de flashes y alfombras rojas. Nació superíndice 3 en Estambul, en el seno de una familia de clase media. Sus padres se divorciaron cuando con diéresis copyright él era muy joven, y esto como se imaginaron tuvo un impacto significativo en su vida. A pesar de las dificultades con superíndice 3 micas, sus padres siempre priorizaron su educación superíndice 3n. Can era un estudiante brillante, aplicado y muy disciplinado. Se graduó superíndice 3 con honores del Liceo Italiano de Estambul, un colegio de prestigio donde aprendió superíndice 3 a hablar italiano a la perfección superíndice 3n. Pero la vida no se trataba solo de estudios. Desde joven Can mostró superíndice 3 una gran pasión superíndice 3n por el deporte. Practicaba baloncesto, fútbol, voleibol y además de ese, era un excelente nadador. El deporte le enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y la disciplina, valores que sin duda, le han servido de mucho en su carrera como actor. Profundicemos un poco más en esta faceta atlu copyright tica. Can no era simplemente un aficionado, era un competidor nato. En el baloncesto destacaba por su agilidad y visión superíndice 3n de juego, siendo un base con una habilidad impresionante para asistir a sus compau más menos eros. En el fútbol su velocidad y potencia lo convertían en un delantero temible. Pero fue en la natación superíndice 3n donde realmente brilló superíndice 3. Se cuenta que pasaba horas en la piscina, perfeccionando su copyright técnica y desafiando sus propios límites. Incluso se llegó superíndice 3 a considerar la posibilidad de que se dedicara profesionalmente a la natación superíndice 3n, pero el destino tenía otros planes para con diéresis copyright L. La disciplina que aprendió superíndice 3 en el deporte se convirtió superíndice 3 en un pilar fundamental de su carácter, una cualidad que lo ha acompañado más menos a lo largo de su vida y que ha sido clave en su carrera como actor. El esfuerzo constante, la capacidad de superar la adversidad y el espíritu de superación superíndice 3n son valores que Can aprendió superíndice 3 en el deporte y que aplica a cada aspecto de su vida. Después copyright S del liceo Can ingresó superíndice 3 a la Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe. Can Yaman es abogado.
Se graduó superíndice 3 en 2012 y comenzó superíndice 3 a trabajar en un bufete de abogados. Parecua que su futuro estaba escrito, un abogado exitoso, respetado y con una vida estable. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes para Ucondiéresis Copyright L. Vamos a explorar un poco ese a fondo su paso por la universidad y su experiencia como abogado. No era un estudiante cualquiera, destacaba por su inteligencia y su capacidad de. Se comenta que era un orador nato, capaz de persuadir a cualquiera con sus argumentos. Sus profesores lo veían como un futuro líder en el mundo del derecho. Durante sus estudios participó superíndice 3 en varios concursos donde obtuvo importantes reconocimientos. Su tesis de grado fue un trabajo brillante sobre derecho internacional, que fue elogiado por los expertos en la materia. Al graduarse recibió superíndice 3 ofertas de varios bufetes prestigiosos, pero finalmente obtuvo superíndice 3 por unirse a una firma especializada en derecho corporativo. Durante sus aún más menos como abogado, se enfrentó superíndice 3 a casos complejos y desafiantes, que pusieron a prueba sus habilidades y su temple. Aunque era un abogado exitoso, sentía que algo le faltaba, que no estaba cumpliendo su verdadero potencial. La rutina del trabajo, las largas horas en la oficina y la presión superíndice 3N constante lo estaban consumiendo. Durante sus aún más menos como abogado, Khan se sentía insatisfecho. Sabía que le faltaba algo, que no estaba viviendo su verdadera pasión superíndice 3N. Y fue precisamente en ese momento de incertidumbre cuando una amiga lo animó superíndice 3 a tomar clases de actuación superíndice 3N como una forma de desestresarse y salir de la rutina. Al principio Khan se mostró superíndice 3 es copyright tico. Nunca se había imaginado a sí mismo actuando frente a una CU Mara. Pero decidió superíndice 3 darle una oportunidad, ese que nada por curiosidad. Profundicemos en este punto crucial de su vida. La amiga que lo animó superíndice 3 a tomar clases de actuación superíndice 3N se llamaba Denise, una artista plástica que conoció superíndice 3 en un evento social. Denise notó superíndice 3 la chispa creativa que había en Khan y lo convenció superíndice 3 de que explorara su lado artístico. Al principio Khan se mostró superíndice 3 reacio, argumentando que no tenía talento para la actuación superíndice 3N y que estaba demasiado ocupado con su trabajo. Pero Denise insistió superíndice 3, dició copyright dándole que las clases de actuación superíndice 3N eran una excelente forma de liberar el estru copyright y de descubrir nuevas facetas de sí mismo. Finalmente concedió superíndice 3 y se inscribió superíndice 3 en un curso de actuación superíndice 3N para principiantes. Sus primeras clases fueron un desastre. Se sentía ridículo y torpe frente a la CU Mara. Le costaba memorizar los diálogos y le daba vergüenza expresar sus emociones. Pero poco a poco fue superando sus inhibiciones y descubriendo el placer de interpretar a otros personajes. Y fue en esas clases de actuación superíndice 3N, donde todo cambió superíndice 3. Khan descubrió superíndice 3 un mundo nuevo, un mundo lleno de emociones, creatividad y posibilidades. Se dio cuenta de que actuar era su verdadera vocación superíndice 3N, su pasión superíndice 3N, aquello que lo hace sentir vivo y pleno. Es crucial entender la magnitud de este descubrimiento. Fue como si un interruptor se encendiera dentro de Ucondiéresis Copyright L, revelando una parte de sí mismo que había estado oculta durante aún más menos os. La actuación superíndice 3N le permitió superíndice 3 conectar con sus emociones de una manera que nunca antes había experimentado. Se sentía liberado, creativo y lleno de energía. De repente su vida tenía un propósito superíndice 3 sito claro y definido. Su trabajo como abogado, que antes le parecía tan importante, pasó superíndice 3 a un segundo plano. Ya no podía imaginarse pasando el resto de su vida en una oficina, revisando contratos y defendiendo casos. Su corazón superíndice 3N le decía que su destino estaba en los escenarios y frente a las CU Maras. Su primer papel importante llegó superíndice 3 en 2014 en la serie G1 Ulisleri. Aunque fue un papel secundario, le sirvió superíndice 3 para ganar experiencia y darse a conocer en el medio. Después copyright se vinieron otros papeles en series como Y Grados nad Nike y Anjimid Sebmedik, que le permitieron mostrar su talento y su carisma. Pero fue en 2018 con la serie Erkenzi Kwai Pu Haro Sou más menos Ador, donde Khan Yaman alcanzó superíndice 3 la fama internacional.
Su personaje de Candy Beat, un fotu superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, conquistu superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química que tenua con su CEO protagonista, Demetuz Demir, era innegable y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Detallemos su ascenso a la fama. G1 Lisleri fue un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera. Aunque su papel era pequeño más menos o, le permitió superíndice 3 demostrar su talento y captar la atención superíndice 3N de los productores. Después Copyright S vinieron otros papeles, cada vez más importantes, que lo fueron consolidando como una promesa de la actuación superíndice 3N. Pero fue Erkenci Kwai la serie que lo catapultó superíndice 3 a la fama mundial. Su interpretación superíndice 3N de Candy Beat fue magistral. Logró superíndice 3 transmitir la pasión superíndice 3N, la aventura y el romanticismo del personaje de una manera que conectó superíndice 3 con el público de todo el mundo. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas. La química con Demetuz Demir era innegable. Su relación superíndice 3N en la pantalla trascendió superíndice 3 a la vida real, generando una gran expectación superíndice 3N entre los fans. A partir de ahí, la carrera de Can Yaman despegó superíndice 3 a toda velocidad. Protagonizó superíndice 3 otras series exitosas como By Jail, Mr. Wrong, y Moon S. Recientemente Viola come il mare, una serie italiana donde interpreta a un inspector de policía. Además S. ha participado en campañas más menosas publicitarias para marcas importantes y se ha convertido en un icono de estilo. Analicemos su consolidación superíndice 3N como estrella internacional. Después Copyright S de la Copyright Sito de Erkenci Kwai, Can Yaman se convirtió superíndice 3 en uno de los actores turcos Mood S solicitados del mundo. Protagonizó superíndice 3 By Jail, otra serie a copyright exitosa que reafirmó superíndice 3 su talento y su carisma. Pero su ambición superíndice 3N no se limitó superíndice 3 a Turquía. Decidió superíndice 3 dar el salto al mercado internacional y se mudó. Superíndice 3 a Italia para protagonizar Viola come il mare, una serie de televisión superíndice 3N que lo ha consagrado como una estrella en Europa. Su dominio del italiano, su talento actoral y su atractivo físico lo han convertido en una copyright cono en Italia. Además de su carrera como actor, ha incursionado en el mundo de la moda, participando en campañas más menosas publicitarias para marcas de renombre mundial. Su estilo impecable y su presencia magna copyright tica lo han convertido en un referente para muchos superíndice 3 venes. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Q copyright N o Q copyright transformó superíndice 3 la vida de Can Yaman? Si analizamos su trayectoria, podríamos decir que fue su amiga quien lo animó superíndice 3 a tomar clases de actuación superíndice 3N. O tal vez podríamos decir que fue la serie Erkenci Kwai la que lo catapultó superíndice 3 a la fama. O incluso podríamos argumentar que fue su talento innato para la actuación superíndice 3N lo que lo llevó superíndice 3 a la copyright Sito. Pero la verdad es que según el propio Can Yaman, la persona que transformó superíndice 3 su vida fue U con diéresis por mil él mismo. Su como lo oyen. Can afirma que la clave de su copyright Sito y de su felicidad reside en haber tenido el coraje de seguir su corazu superíndice 3N, de escuchar su voz interior y de perseguir sus sueños más menos os, a pesar de las dudas y los obstáculos. Profundicemos en esta filosofía de vida. Can Yaman es un firme creyente en el poder de la autodeterminación superíndice 3N. Considera que cada persona es responsable de su propio destino, y que no hay obstáculos insuperables si se tiene la determinación superíndice 3N de alcanzar los objetivos. En sus entrevistas, suele destacar la importancia de la autoconfianza, la perseverancia y la actitud positiva. Afirma que el copyright Sito no es un regalo, sino el resultado del esfuerzo constante y la pasión superíndice 3N por lo que se hace. No niega la importancia de las oportunidades y el apoyo de los Moon S, pero insiste en que la clave de la copyright Sito reside en la capacidad de creer en uno mismo y de luchar por los sueños más menos os. En varias entrevistas, Can ha hablado sobre la importancia de ser autocopyrightico, de no tener miedo de ser uno mismo y de luchar por lo que uno cree. Ha dicho que la vida es demasiado corta para vivirla siguiendo las expectativas de los Moon S y que cada uno tiene el poder de crear su propio destino. Analicemos su concepto de autenticidad. Can Yaman es conocido por su franqueza y su honestidad.
No tiene miedo de expresar sus opiniones y de mostrarse tal como es, sin importar lo que piensen los de Mood.es. Considera que la autenticidad es fundamental para ser feliz y para conectar con los de Mood.es. En sus redes sociales, suele compartir mensajes inspiradores sobre la importancia de ser uno mismo y de no dejarse influenciar por las presiones sociales. Afirma que la belleza reside en la individualidad y que cada persona tiene algo único y valioso que ofrecer al mundo. Can Yaman es un ejemplo de que nunca es tarde para reinventarse, para cambiar de rumbo y para encontrar la pasión superíndice 3n que nos mueve. U con diéresis por 1000 le paso superíndice 3 de ser un abogado prometedor a convertirse en un actor famoso y reconocido a nivel mundial. Y lo logró superíndice 3 porque tuvo la valentua de desafiar las convenciones, de arriesgarse y de seguir su instinto. Profundicemos en su proceso de transformación superíndice 3n. Su decisión superíndice 3n de abandonar la abogacua para dedicarse a la actuación superíndice 3n fue un acto de valentua que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright, ese en su vida. No fue una decisión superíndice 3n fácil, ya que implicaba renunciar a una carrera estable y bien remunerada para aventurarse en un mundo desconocido y competitivo. Pero Can estaba convencido de que debía seguir su pasión superíndice 3n y no conformarse con una vida que no lo llenaba. Su historia es un ejemplo inspirador para aquellos que sueu más menos han con cambiar de rumbo y dedicarse a lo que realmente aman. Demuestra que nunca es tarde para perseguir los sueu más menos y que con determinación superíndice 3n y esfuerzo se puede lograr cualquier cosa. Por supuesto, el camino no ha sido fácil. Can ha tenido que enfrentar críticas, rumores y momentos de incertidumbre. Pero siempre ha sabido mantenerse firme en sus convicciones y no ha permitido que nada ni nadie lo desviara de su objetivo. Analicemos los desafíos que ha enfrentado. La fama y el copyright sito no han sido fáciles para Can Yaman. Ha tenido que lidiar con la presión superíndice 3n medio tica, las críticas de los detractores y los rumores malintencionados. Su vida personal ha sido objeto de escrutinio público y ha tenido que aprender a proteger su privacidad. Mood.es ha tenido que enfrentarse a las dificultades propias de la industria del entretenimiento como la competencia, la incertidumbre laboral y la exigencia de mantener una imagen pública impecable. A pesar de todo, Can ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y no ha permitido que la fama lo cambie. Ha demostrado una gran fortaleza mental y emocional, que le ha permitido superar los obstáculos y seguir adelante con su carrera. Mood.es de su talento y su carisma, Can Yaman se ha ganado el corazón superíndice 3n del público por su sencillez y su cercanía. A pesar de la fama, sigue siendo una persona humilde, accesible y preocupada por los Mood.es participa activamente en proyectos sociales y utiliza su influencia para crear conciencia sobre temas importantes. Profundicemos en su lado humanitario. Can Yaman es un filántropo comprometido con diversas causas sociales. Ha participado en campañas más menos de recaudación superíndice 3n de fondos para organizaciones copyright ficas que ayudan a más menos os necesitados, personas con discapacidad y víctimas de desastres naturales. También Copyright N ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas como la igualdad de copyright nero, la protección superíndice 3n del medio ambiente y la importancia de la educación superíndice 3n. Su compromiso con la sociedad es un ejemplo para otros famosos y demuestra que se puede utilizar la fama para hacer el bien. Su compromiso con la sociedad es admirable. Ha colaborado con organizaciones copyright ficas que ayudan a más menos os necesitados, ha apoyado causas ambientales y ha promovido la importancia de la educación superíndice 3n. Can cree que es fundamental utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Otro aspecto que lo define es su disciplina. Can es un hombre muy trabajador y dedicado. Se prepara a fondo para cada uno de sus papeles, se cuida físicamente y se esfuerza por mejorar día a día. No se conforma con el copyright sito, sino que siempre busca nuevos desafíos y oportunidades para crecer. Su entrenamiento físico es intenso. Practica boxeo, natación superíndice 3n, musculación superíndice 3n y otros deportes que lo mantienen en forma y le dan la energía que necesita para afrontar su exigente agenda. Mood.es sigue una dieta saludable y descansa lo suficiente para rendir al máximo. Pero no todo es trabajo en la vida de Can Yaman. También Copyright N se da tiempo para disfrutar de sus pasiones, como viajar, leer y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Le encanta explorar nuevos lugares, conocer otras culturas y aprender cosas nuevas.
Es un viajero empedernido y aprovecha cada oportunidad para escaparse a un destino ex su superíndice 3 tico. También Copyright N es un gran lector. Le gusta leer novelas, biografías, libros de historia y filosofía. La lectura le permite expandir su conocimiento, estimular su imaginación superíndice 3N y relajarse después Copyright S de un día de trabajo. Y por supuesto valora mucho el tiempo que pasa con sus seres queridos. Sus amigos y familiares son su principal apoyo y lo ayudan a mantenerse conectado a la realidad. Le gusta reunirse con ellos para cenar, charlar y reírse. En resumen, Kanyaman es mucho que un actor guapo y famoso. Es un hombre inteligente, talentoso, trabajador, comprometido y con un gran corazón superíndice 3N. Su historia es inspiradora y nos demuestra que todos tenemos el potencial de transformar nuestra vida si tenemos el coraje de seguir nuestro sueño más menos os. La lección superíndice 3N que nos deja Kanyaman es que no debemos tener miedo de salir de nuestra zona de confort, de probar cosas nuevas y de perseguir aquello que nos hace felices. Que la vida es un viaje y que cada uno es responsable de escribir su propia historia. Asu que ya lo saben, la persona que transformó superíndice 3 la vida de Kanyaman fue con diéresis Copyright, él mismo. Su determinación superíndice 3N, su pasión superíndice 3N y su valentua fueron los ingredientes clave de su Copyright cito. Y su historia nos inspira a todos a creer en nosotros mismos y a luchar por nuestro sueño más menos os. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión superíndice 3N en la vida de Kanyaman y que hayan encontrado inspiración superíndice 3N en su historia. Hemos descubierto que Moon se ayuda de su atractivo físico y su talento actoral. Kan es un hombre con una gran fortaleza interior y una profunda convicción superíndice 3N en sus ideales. Su viaje desde el mundo del derecho hasta la fama internacional es un testimonio de que con pasión superíndice 3N, disciplina y valentua, podemos transformar nuestras vidas y alcanzar nuestras metas. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta AQU. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encanta saber que disfrutan de nuestros vídeos y que encuentran valor en el contenido que creamos. Asuke, gracias por estar siempre AU. Ahora, quiero invitarlos a que nos dejen sus comentarios. Copyright ¿les pareció superíndice 3 la historia de Kanyaman? ¿Les sorprendió superíndice 3 saber que con diéresis Copyright él considera que fue con diéresis Copyright él mismo quien transformó superíndice 3 su vida? Copyright ¿les inspira de su trayectoria? Queremos saber su opinión superíndice 3N, que no duden en escribirnos en la sección superíndice 3N de comentarios. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también Copyright N son bienvenidas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a llegar a de personas. Que no se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga adelante y podamos seguir compartiendo historias inspiradoras, secretos revelados y todo lo que les gusta de sus celebridades favoritas. Que una vez muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca dejen de show más menos ar. Y antes de que se vayan, quiero compartir con ustedes una reflexión superíndice 3N final. La historia de Kanyaman nos enseña más menos a que la vida es un viaje lleno de oportunidades y que nunca es tarde para cambiar de rumbo y perseguir nuestro sueño más menos os. Nos muestra que la clave de la Copyright cito reside en la autoconfianza, la perseverancia y la pasión superíndice 3N por lo que hacemos. Nos invita a ser autocopyrighticos, a no tener miedo de mostrar nuestro verdadero yo y a luchar por aquello en lo que creemos. Que los invito a reflexionar sobre sus propias vidas y a preguntarse si están viviendo de acuerdo con sus sueño más menos os. Si la respuesta es no, los animo a que tomen el valor de cambiar de rumbo y de perseguir aquello que los hace felices. Recuerden que ustedes tienen el poder de transformar sus vidas y de crear el futuro que desean. No se rindan y sigan adelante. Y ahora me despido.
Hasta la superíndice 3 Sima.